La imposición de aranceles se ha convertido en el caballo de batalla, en la amenaza de todos los días del gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump hacia todos los países, incluyendo los socios comerciales. Como lo vimos en el video anterior, a México y a Canadá se les amenazó con incrementarle 25% de aranceles a todas sus exportaciones. Después de eso hubo unas charlas por una parte la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump y por otra parte Justin Trudeau con Donald Trump. Total, la conclusión de esos aranceles iniciales quedó en que se postergarían un mes según los acuerdos de cooperar más en materia migratoria y de seguridad desde los países Canadá para apoyar a Estados Unidos y México en la frontera tendría que desplegar más de 10,000 elementos de la Guardia Nacional para cuidar que no pase fentanilo y también cuidar que no pasen migrantes. Pero eso no ha sido el fin de la historia. De hecho, Donald Trump sigue y en ese video lo comenté, se los voy a dejar en la descripción por si no lo vieron, pero sí, en ese momento lo comenté que seguiría amenazando a un sinfín de países y mientras el mundo entero no se una para combatir precisamente esta absurda muestra de autoritarismo y muestra de no cumplir acuerdos en materia de derecho internacional como son tratados de libre comercio o como son cualquier clase de acuerdos que tiene con diversos países Estados Unidos, eso lo convierte en un socio que no es confiable cuando Donald Trump encabeza este tipo de amenazas para todo el mundo. Pues bueno, en este video vamos a platicar sobre las nuevas amenazas que ha hecho precisamente a los países BRICS y también a la Unión Europea. Me voy a enfocar un poco más en los países BRICS porque me parece que son países que han buscado como economías emergentes un mundo más multipolar, donde el sistema de SWIFT, que es un sistema controlado por Estados Unidos con un dólar hegemónico y que este sistema sirve precisamente para transferir dinero de un lugar a otro, de un país a otro, de una cuenta bancaria a otra a nivel internacional. Y esto quedó establecido luego de la conferencia de Bretton Woods en 1944 y ya en 1979 queda, digamos, establecido este sistema con el dólar como una moneda hegemónica. Y los BRICS en diversas conferencias, pues sí, han manifestado que pretenden que no ser dependientes del dólar. ¿Por qué razón? Porque el sistema SWIFT ha sido utilizada por Estados Unidos de manera arbitraria y unilateral para sancionar otros países o los países que no están de acuerdo con sus intereses para hacerles una desconexión bancaria. Entonces, por ejemplo, actualmente Rusia tiene este tipo de sanciones, actualmente Irán tiene este tipo de sanciones, actualmente Cuba tiene este tipo de sanciones y diversos países tienen pues la imposibilidad de transferir desde o hacia estos países dólares o su moneda. Entonces, los BRICS lo que han hecho como una respuesta es tratar de negociar intercambios en monedas de cada país. Por ejemplo, de India, con India que tiene rupias indias, con rublos rusos o con el yuan chino. Entonces, se ha hablado en diferentes notas, incluso nosotros hemos analizado desde la perspectiva de la economía global, cómo se podría utilizar criptomonedas o alguna especie de Ethereum para poder, digamos, tener este comercio saltándose el control férreo que tiene el sistema SWIFT sobre la banca internacional. Ahora, esta propuesta de Donald Trump es incrementar el 100% de aranceles a los países BRICS bajo el argumento de que estos países pretenden desdolarizar sus economías. Y de hecho me parece algo absurdo y contraproducente que en realidad podría acelerar a estos países BRICS a definir que no quieren estar ni cerquita del dólar, aunque desde luego los aranceles pues van a hacer más costosos los productos provenientes de estos países, pero uno de esos países BRICS es China, por ejemplo, y Estados Unidos compra muchísimo a China, entonces sería, la verdad, absurdo que quieran incrementar
Es una política proteccionista que está implementando Donald Trump, pero quieren incrementar los aranceles y finalmente lo que va a ocasionar es que pues, haya un incremento en los precios. Les voy a mostrar el tweet que puso Donald Trump. Ok, con este tweet, Donald Trump hace una advertencia en el que está señalando que va a imponer 100% de tarifas. Entonces, me di a la tarea de buscar algunas gráficas en esta página que se llama Statista sobre la importancia actual de los países BRICS. No encontré una del 2025, pues apenas está empezando el año, pero sí una del 2023 en la que es notable aquí el crecimiento de la economía del PIB de los BRICS comparado con el G7, ¿ok? Y por ejemplo, ya en el 2023 los BRICS representan 32.1% comparado con el 29.9% del G7. ¿Qué significa esto? Que los BRICS, en definitiva, están creciendo en sus economías y que esta desconexión o esta práctica de desconectar o esta práctica de tener aranceles hacia países adversarios en un mundo que se está convirtiendo cada vez más multipolar, lo único que va a llevar es que Estados Unidos, contrario a lo que quiere realizar Donald Trump, que es proteger su economía, cuidar a sus ciudadanos, lo que va a hacer es aislarse cada vez más, incrementarse los costos de importación de productos que de por sí ya son dependientes y que normalmente están comprando en una cadena. O sea, hay que entender las economías que están interrelacionadas, pero esta desconexión artificial, esta desconexión impuesta a manera de sanciones o los aranceles, lo único que provoca es precisamente que haya un incremento en los costos. Y desde luego los países BRICS pues van a buscar sus propias ventajas entre siendo socios entre ellos, no teniendo un socio que un día amenaza a la Unión Europea, otro día amenaza a los BRICS, otro día amenaza a Canadá y a México, que son sus socios comerciales más importantes. Entonces, si trata así a sus aliados, ¿cómo tratará a sus enemigos, no? Este, está, me parece que errando en dos sentidos, Donald Trump. Déjenme les muestro otra gráfica que me pareció. Esta es, esta es las balanzas comerciales también. Esto es del 2023. Aquí se nota las exportaciones y las importaciones. Entonces, como se puede ver, lo que importa Estados Unidos, por ejemplo, nada más aquí, que el rojo representa a China, ¿ok? Son 448, está expresado en billones en inglés, de dólares. Y ellos exportan 147. O sea, si hay es un desbalance, pero creo que Trump se le olvida que esos son privados que están comprando, no es el gobierno quien está adquiriendo. Pudiera ser el gobierno, sí, pero no necesariamente es el gobierno. Lo mismo, por ejemplo, con, ¿qué es el segundo? India, hay este desbalance. Y con cada uno de estos países BRICS está teniendo este tipo de desbalances en su balanza económica, valga la redundancia. Con todo esto, creo que sigue habiendo un ambiente geopolítico que se está revolviendo, que se está, digamos, hay un terremoto, hay un huracán ocasionado por Donald Trump con decisiones de amenazar un país, luego amenazar al siguiente y de amenazarlos luego en bloque, que la verdad creo que no va a llegar a ningún lado, más que a tensar más las de por sí ya tensas relaciones geopolíticas y de poder en un mundo donde Estados Unidos, si bien es una potencia hegemónica, ya es un mundo más multipolar. Ya China y Rusia representan también otras economías y otras políticas que por sí mismas ya tienen suficiente representatividad y significancia en el mundo. Desde luego, los países BRICS son potencias emergentes, como Brasil, como Sudáfrica, como India, que están buscando, por un lado, incrementar su comercio, pero por otro lado,
salirse de esa dependencia hegemónica del dólar que bajo este sistema SWIFT puede sancionar a cualquier persona o cualquier país o cualquier banco, dejándolos desconectados del comercio mundial a través de las transferencias interbancarias. Por ejemplo, en países como Rusia, como Irán, no funcionan las tarjetas. O sea, obviamente no se puede ni siquiera intentarlo, pero no funcionan las tarjetas, los bancos no dan los servicios. Y sí, efectivamente, afectan a las poblaciones de ese país y empobrecen a las poblaciones de ese país. Pero finalmente, me parece, en mi opinión, ya lo había comentado, que es una herramienta que si van a sancionar a un gobierno, pues no tienen por qué a toda la población, puedes empobrecerla. Pero bueno, esa es la manera en que lo hacen. Ahora, platico todo esto porque, por ejemplo, creo que en algún punto, y esto creo que es a donde va este tipo de amenazas, sobre todo porque Donald Trump mezcla todo y en algún punto estoy muy seguro que va a empezar a mezclar ahí el tema migración. ¿Y qué es lo que puede hacer, por ejemplo, para sancionar a los migrantes? Es lo que pudiera hacer es evitar que envíen remesas a sus países. Que eso sería, digo, finalmente el dinero que ganan ellos trabajando y tal, pues es de ellos, o sea, es una cuestión de propiedad privada. Pero Donald Trump, ya lo hemos visto, desconoce, o más bien no reconoce, porque sí, sí debería conocerlo, em, el derecho y también sus asesores. Lo que sucede es que precisamente pretende bloquear luego las libertades, por ejemplo, de cada país soberano de elegir con qué moneda comerciar. O sea, imagínense nada más. Pero lo que me refiero es con el tema de los migrantes. ¿Pudiera haber alguna disposición en un futuro en el que prohíban enviar dinero a ciertos países, como sucede, por ejemplo, ante una desconexión del sistema SWIFT a cierto país? Pero también pudiera haber algún requisito extra que impida que se envíen remesas. Y muchos países, muchos migrantes precisamente, el sustento de las familias porque se fueron a trabajar a Estados Unidos o a otros países para poder sustentar los gastos económicos de sus familias. Ante esta situación, ¿qué se pudiera hacer tú como persona migrante o tú como una persona que pues finalmente dependes de que Estados Unidos no tome una decisión? Porque si bien Donald Trump gobierna para Estados Unidos, afecta a todo mundo con las decisiones que está tomando. Yo creo que, por ejemplo, el Bitcoin o algunas criptomonedas se pueden seguir utilizando como herramientas que no van a poder ser detenidas para poder seguir transfiriendo entre los individuos, ahora sí que peer to peer, valor o dinero. Entonces, de esta manera, ante una eventual situación o un eventual escenario en el que se prohíba enviar divisas, ahí en ese escenario creo que podría seguir haciéndolo utilizando criptomonedas, el Bitcoin, Litecoin, Ethereum, cualquiera de esos creo que puede servir para enviar dinero a sus países de manera económica, de manera segura y sobre todo que no puedan detener esos envíos de remesas, ¿ok? Y bueno, por mi parte es todo, mi nombre es Orlando Díaz y te leo en los comentarios, que estén muy bien, bye bye.